Y nos acompaña para entender esto mucho mejor el secretario de Gobierno, Miguel Uribe. Secretario, bienvenido. Muy buenos días, Carolina, Manuel. Un saludo a todos los televidentes. Semana del Diálogo Social. Cuéntenos usted entonces en qué consiste. Básicamente, la Secretaría de Gobierno tiene como prioridad promover la garantía y la defensa de los derechos humanos. Y en el marco de esta prioridad hemos promovido un gran acuerdo con USAID, que será operado por su agencia Addivoca, en donde hemos hecho un convenio de cofinanciación, tenemos cooperación internacional, más de 4.000 millones nos aportan para adelantar una semana que da inicio a una serie de eventos que quieren poner a la ciudad a participar, a dialogar, a promover convivencia, a hablar sobre deberes, a hablar sobre derechos, por supuesto, a hablar sobre cultura ciudadana. Y la próxima semana tendremos más de 21 eventos en donde en toda la ciudad, especialmente en territorio, en localidades, en colegios, en universidades, queremos hablar de los temas que nos interesan a los ciudadanos, de la cultura, el deporte, la discriminación, y para eso nos van a acompañar personas reconocidas y famosas. Por ejemplo, el famoso y reconocido chef Harry Sazón va a estar con nosotros en Ciudad Bolívar, haciendo un gran sancocho comunitario y hablando sobre oportunidades laborales e inclusión social. Vamos a tener a Andy Caicedo, un gran cantante, que nos va a acompañar en Suba hablando sobre no discriminación y no racismo y también el poder de la cultura. Vamos a tener a Andrés Biesner, por ejemplo, de Tiempo de Juego, una fundación que trabaja en Ciudad Bolívar y en Cazucá. Nos vamos a hablar en USME sobre el deporte y qué alternativas da y oportunidades y por supuesto también cultura. Vamos a tener incluso trabajo con Natalia Ponce de León, Alejandra Borrero, Joana Bahamón y muchas otras personas que su vida la han dedicado a este tipo de causas y que son básicamente inspiradores, tienen historias inspiradoras. Y en ese sentido queremos visibilizar los esfuerzos y liderazgos de la ciudad. Termino diciendo que en Bogotá hay mucha gente que todos los días trabaja para que su ciudad, para que su barrio, para que su sector, para que su causa particular le vaya bien. Pero desafortunadamente no tienen el esfuerzo, no tienen el apoyo necesario. Es por eso que desde gobierno, desde la alcaldía, hemos promovido 49 iniciativas de colectivos ciudadanos en las localidades que hemos financiado y apoyado técnicamente para que las puedan sacar adelante. Y lo que queremos es unir ese trabajo local con estas grandes historias para visibilizar y poder promover. Comenzamos esta semana el lunes con un foro, con Semana Rural, sobre un concepto fundamental y es en Bogotá cabemos todos. Y ahí vamos a hablar sobre el papel de la mujer, sobre la equidad de género, sobre la inclusión social y un tema fundamental, cómo la diversidad cultural en Bogotá puede generar desarrollo económico, oportunidades, productividad. En Bogotá tenemos una riqueza fundamental que es precisamente esa diversidad étnica, cultural que nos caracteriza. Oiga, espere, vamos por partes, que empezó a tocarme todos los temas al mismo tiempo. Hablemos de esa inclusión laboral y social que estaba mencionando, porque en este momento además Bogotá está necesitando mucho mirar hacia ese aspecto, pero de acuerdo a la llegada de los venezolanos, es decir, necesitamos como recordar y volver a poner en la mesa el respeto por los demás, pero sobre todo como en la mira de estas personas que estamos recibiendo, tantas en Bogotá y que necesitan mucho apoyo y, digamos, una intervención también del distrito y de los ciudadanos. Por supuesto. En primer lugar hay que decir que lo que queremos con este tipo de escenarios es promover el respeto por las diferencias, es promover la convivencia pacífica, es luchar contra todo tipo de discriminación. Ahora, frente al tema de los venezolanos, por una parte, hace de un mes, 2 meses, ustedes recuerdan bien, Canal Capital transmitió nuestra campaña de la alcaldía contra el racismo, Racismo No, que con cultura, música, artistas, lanzamos para poner a la ciudad a hablar sobre esto. Y un capítulo fundamental ha sido luchar contra la xenofobia, porque desde la alcaldía lo que hemos expresado es una solidaridad total con los venezolanos, porque somos conscientes que no hay nada que podamos hacer que no haga que impida que lleguen a Bogotá o a Colombia, pero especialmente porque somos conscientes de la dictadura y del régimen que los está básicamente persiguiendo en su país. Es por eso que el alcalde incluso ha planteado que se nacionalice el venezolano que quiera, pero lo mínimo y lo más urgente es regularizar su estado migratorio por una razón fundamental, porque no hacerlo es condenarlos a vivir en la ilegalidad, en la informalidad.
Lo que necesitamos es precisamente traer a todos esos venezolanos que la gran mayoría llegan a trabajar con su familia, a buscar oportunidades. Muchos incluso quieren estar en Bogotá unos días para después hacer tránsito a otras ciudades, pero tenemos que ser conscientes que es una situación que va a seguir creciendo y que no le podemos dar la espalda. Es por eso que desde el 2016 incluso venimos trabajando y apoyándolos. En este momento el alcalde ha dado la instrucción y desde octubre vamos a tener una gerencia, un supercade social, un albergue prioritario, y eso complementará todas las acciones que hemos venido haciendo con los venezolanos. Pero en el marco de este programa, por supuesto que hemos metido un componente de venezolanos, de migración, en donde está la lucha contra la xenofobia para generar convivencia, sí. Y los empleos para la posibilidad de empleabilidad para la reconciliación. El programa con el que hemos hecho la alianza se llama Programa para la Reconciliación de USAID, que es operado por Acdivoca. Y en ese sentido, estamos buscando atender de diferentes maneras, de una manera innovadora, creativa, diferentes problemáticas o situaciones. Incluso tenemos muchos aliados privados. Este foro que les digo que el lunes con el que vamos a comenzar sobre una ciudad en la que cabemos todos, vamos a tener muchos empresarios que han querido desde sus empresas darle empleo a los venezolanos, a las mujeres, incluso mujeres víctimas de ataques de ácido, personas étnicas, afro o indígenas, y de esa manera ver cómo esa inclusión social genera alternativas. Y además, un tema determinante es que no podemos desconocer que en Bogotá hay una realidad que exige que busquemos dar ese salto entre la norma, entre la intención y los hechos. Un buen ejemplo es la discriminación frente a la mujer, y vamos a hablar de eso. Hay muchas normas que protegen a las mujeres, pero la pregunta es si en la realidad estamos cumpliendo con esas normas. Y estamos trabajando entonces, y uno de los enfoques más importantes de toda esta etapa va a ser la equidad de género y, por supuesto, la protección de los derechos de las mujeres. Secretario, rapidito para que pasemos de tema con el asunto de los venezolanos. Todos los días aquí en Canal Capital estamos yendo a visitar y a ver cómo está la situación de los venezolanos en ese campamento que ellos han llamado el Hotel El Bosque, ahí en la terminal. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ese campamento se va a levantar o al contrario va a tener una atención especial? ¿Cómo van a manejar ese tema? Es muy importante resaltar que aquí primero necesitamos que el gobierno nacional también intervenga con recursos y con servicios. Segundo, que al distrito no se le puede exigir ni tiene la capacidad ni legal ni física para dar albergue a todos los venezolanos. Tenemos servicios sociales, educación, salud, acompañamiento, podemos incluso acompañar en los procesos migratorios y, por supuesto, estamos buscando diferentes alternativas para darles más oportunidades. Estamos incluso abriendo rutas de empleabilidad para que quienes tienen su estado migratorio regular puedan acceder a estos programas. En el caso que planteas, hay una situación compleja en donde somos conscientes que tenemos que ayudar incluso a desmontar ese campamento, porque si bien es un sitio en el que están llegando, es un sitio que vuelve vulnerable a las familias que allí se encuentran. Estamos trabajando rápidamente para atender a más de 23 familias que están exactamente allí con hijos menores de 5 años. Vamos a hacer a través de la Secretaría de Integración Social un convenio con la Beneficencia para poderles dar un albergue a estas familias con niños menores de 5 años. Por supuesto, muchas de esas familias no llegan a quedarse allí, están allá mientras se estabilizan y después van y alquilan una habitación o un apartamento o incluso una casa, o van de tránsito para otras ciudades o países. Entonces lo que vamos a hacer es un programa en donde evidentemente vamos a empezarlo a desmontar progresivamente, pero dejar consolidar un tipo como esta ocupación lo que va a generar es vulnerabilidad y, por supuesto, genera también mucha conmoción para los vecinos del sector. Entonces somos conscientes de ambos puntos, tenemos que ponderar esas situaciones, pero por una parte estamos atendiéndolos ya socialmente. Hemos hecho ya jornadas médicas, jornadas de atención, incluso alimentación. No esperamos que, pues estamos haciendo las acciones para que no crezca, sino irlo desmontando periódicamente mientras estas familias van saliendo de allí y atender a las familias más vulnerables de la manera inmediata. Y esperamos que en alrededor de un mes podamos tener solucionada esta situación. Doctor Miguel, el pasado lunes usted anunciaba ya que se iba a empezar a recuperar el parqueadero norte y sur del Estadio El Campín. ¿Cómo se logró después de 25 años? Porque esto ha sido una lucha de muchas administraciones. Manuel, efectivamente, como usted lo dice, durante 25 años, por abuso de derecho del privado y por negligencia de las últimas administraciones, Bogotá no había podido restituir o recuperar
dos predios fundamentales, cuantiosos, pero especialmente muy valorados para la ciudad, que son los predios sur y norte de los parqueaderos del Campín. Es un pleito que lleva 25 años. Ahora, es muy importante resaltar que durante más de 12 o 13 años hubo un pleito en el Consejo de Estado, en donde se estaba básicamente discutiendo la naturaleza del contrato. Una vez se establece que ha caducado ese contrato y que no hay un vínculo legal por el cual el privado esté usufructuando esos predios, debería haber arrancado el proceso policivo y administrativo. Eso fue en el año 2011. Eso implica que desde el año 2011 las alcaldías tuvieron la obligación de haber adelantado este proceso. Por muchas razones, yo no podría presumir algunas, no se hizo nada. Había amagues, como diría uno, ¿no? Inician una actuación, se la devuelven, va a una instancia, se la devuelven, hay vicios de procedimiento, bueno, y así se fueron tirando la pelota durante varios años, hasta que decididamente en esta alcaldía, por instrucción del alcalde Peñalosa, priorizamos este caso y básicamente tuvimos en primera instancia una decisión policiva de la alcaldesa de Teusaquillo. Esa decisión pasa al Consejo de Justicia Distrital, una instancia que lleva a las segundas instancias de inspectores de policía y de alcaldes locales antes de la ley 1801, Código Nacional de Policía, y finalmente llegamos al punto que tanto era necesario. La segunda instancia en el Consejo de Estado, el Consejo de Justicia confirma que esos predios tienen que ser restituidos. Entonces, ese es el anuncio del día lunes. Y en este momento estamos en el proceso de notificación. Una vez se haga el proceso de notificación, llegamos a una carta de ejecutoriedad de la medida que nos permite entrar a recuperar los predios. Esto es un predio que además es muy rentable y que durante años no le pagó un solo centavo al distrito. Este es un predio que puede ganar... ¿No pagaba 30 millones anuales? No, 30 millones se ganaba diariamente. ¿Así? Es decir, el ingreso aproximado, el recurso, oiga, los ingresos eran alrededor de 30, o son de 30 millones diarios, porque no solo por los cupos, por la zona, básicamente además por el monopolio del parqueadero en esa zona, pero además porque ese es un parqueadero que habían utilizado también para otro tipo de eventos comerciales o publicitarios. Y eso obviamente les permitía recoger muchos más recursos. Y de esos recursos el distrito no recibió un solo centavo. No pagaba ningún alquiler, ni casi simbólico, nada. No, nada. Es decir, es precisamente parte de esta situación, es que en el año 92, cuando se le entrega en concesión ese predio, ahí había unos pagos que retribuían ese ejercicio. En el año 94 la alcaldía declara el incumplimiento de este proceso, de este contrato, y el privado no devuelve, sino que hay una controversia judicial que es la que llega al Consejo de Estado a determinar cuál es la condición de ese vínculo legal. Y llegamos entonces, como les digo, a más de 12, 13 años, llegamos hasta el 2011, en donde falla el Consejo de Estado, donde dice está caducado ese contrato, y ahí debía haber iniciado el distrito a recuperarlo. No se hizo del 2011 hasta el momento, en donde durante esta administración hemos venido patinando este tema, y finalmente en derecho, de acuerdo al debido proceso, pues se falla que debe ser restituido. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa una vez se restituya? Primero, lo opera el IDRD inmediatamente los parqueaderos. Eso quiere decir que todos los recursos inmediatamente van para el distrito. Sí. Pero lo segundo es que ya queda una posibilidad que tanto la Secretaría Jurídica como el IDRD puedan iniciar acciones en contra del privado, o para recuperar los recursos que debieron haber pagado, o cualquier otro tipo de acción. Eso es muy importante, eso le queríamos preguntar, si hay manera de recuperar esa plata. Y lo otro es, en otros lugares de Bogotá se ha dado una situación similar, ¿no? Porque hace poquito, de hecho acá en Canal Capital, reportábamos en la Circunvalar, me parece, cerca de la Universidad de Externado, si no estoy mal, un parqueadero en esas condiciones o muy parecidas, también un particular que se tomó un terreno, y ha estado como la autoridad muy pendiente de recuperar esos espacios, ¿no? Así es, hemos hecho muchas recuperaciones ahora. Recientemente. Por ejemplo, y hay varias situaciones en el marco de los parqueaderos. La primera es que privados ilegalmente se apropian de espacio público, muchas veces los cierran, amenazan a quienes los denuncian y hacen ejercicio pues de una empresa económica ilegalmente en ese sector. Otro fenómeno es un contrato de estos o un espacio legalmente cedido, lo utilizan y no pagan lo que les corresponde.
o incluso hay uno que no es ilegal, pero que sí estamos renegociando, y es que este tipo de parqueaderos se habían entregado sin ningún tipo de retribución por otras alcaldías. Lo que estamos haciendo es renegociando esos contratos porque son muy cuantiosos y le deberían entrar recursos a la ciudad, y ese es un trabajo que venimos haciendo. Por supuesto, hemos hecho inspección, vigilancia y control. Incluso en Bogotá hay alrededor de 2.200 parqueaderos legales. Con ellos hacemos vigilancia permanente, pero también estamos empezando desde el 2016 hemos venido haciendo un seguimiento a los parqueaderos ilegales. Y eso ha llevado incluso a que se formalicen muchos parqueaderos, y otros, por supuesto, pues los hemos cerrado. Estamos listos para seguir haciéndolo, e invitamos además a la ciudadanía, porque yo entiendo lo complejo que es. Muchas veces cuando vamos a localidades nos dicen: oiga, tenemos este parqueadero ilegal en tal zona, esta persona está amenazando a quienes no le dejan parquear allí, o lo que sea. Los invitamos a que denuncien a las alcaldías locales o en la Secretaría de Gobierno, pero efectivamente lo que faltaba en Bogotá era control, autoridad. Desafortunadamente el desgobierno no le hacía bien a nadie. Óigame, doctor, como usted es el que maneja las relaciones con el Consejo, ¿cómo ve esa posibilidad de que hubiese una moción de censura contra el doctor Bocarejo? ¿O eso ya está calmado? Bueno, a ver, la moción de censura, lo primero que hay que decir es que es una medida política y que está promoviendo un sector que está haciendo, obviamente, un ejercicio político de visibilidad, pero no resuelve la situación en este caso. Y además, paradójicamente, Manuel, usted que tiene el registro de la historia de Bogotá y conoce muy bien lo que ha pasado, los últimos 2 secretarios de movilidad de las últimas alcaldías han terminado acusados por corrupción. En la cárcel. Y yo le pregunto, los señores del Polo, progresistas, ¿cuáles mociones de censura adelantaron ante hechos evidentes e indicios de este tipo de actuaciones? Ninguna. Pero ninguna. porque ellos no adelantaron ninguna, no debería adelantar. Ya voy para allá, Carolina. Pero lo menciono por una razón, porque esta medida no busca resolver el problema, busca hacer politiquería y oportunismo político. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo están haciendo en el momento indebido. Ni siquiera le han dado la oportunidad a Bocarejo de responder y ya están promoviendo la moción de censura. Pero es que él se fue de viaje. Mire, hay varias cosas. Lo primero es que no es que se haya ido de viaje. El secretario de Movilidad estaba, porque además decidió volver lo más rápido posible, en Corea, en un foro del Banco Mundial, que es determinante para el proceso del metro. Es decir, allá no está paseando, está trabajando. Y adicionalmente, este momento, digamos, la pregunta es si están aprovechando que no está para hacer lo que están haciendo, pero independientemente con o sin él, la pregunta es: hay un reglamento que hay que cumplir y tienen que oír a Bocarejo para poder saber si están o no conformes con la respuesta y promueven la moción de censura. Una vez hable Bocarejo, pues sabremos si hay o no lugar a un descontento o no. Pero además, aquí están acusando al secretario de Movilidad de unas situaciones que no le corresponden ni que son su responsabilidad. Entonces podemos hablar de eso. Lo primero, están acusándolo de no haberse dado cuenta de una carta falsa que le metieron a la Secretaría de Movilidad. Pues yo les quiero preguntar, todas las secretarías recibimos miles, millones de cartas. Si nos tocara revisar, llamar a preguntar si esa carta es real o no, se acaba el Estado colombiano. Se presume la buena fe, venía radicada, notificada, sí, con el logo de la Procuraduría, y pues afortunadamente fue la misma secretaría que en trámites y trabajo en equipo con la Procuraduría se dio cuenta, primero. Segundo, nuestro único interés es hacer esta licitación de acuerdo a la ley. Incluso es la única licitación que se ha hecho en los últimos años para modernizar semáforos. Yo les quiero preguntar, ¿quién está detrás de que no se modernicen los semáforos? ¿A quién le interesa que este contrato no se pueda hacer? Entonces, esa es una pregunta que deberían estar respondiendo estos concejales. Y la pregunta es: ¿por qué ese contrato no lo hizo la administración de Moreno? ¿Por qué no lo hizo Petro? Y en este caso no solamente lo hemos hecho, sino tuvimos pluralidad de oferentes. Es decir, lo hemos hecho de acuerdo a la ley. Ahora, no vamos a hacer nada ilegalmente. Si es necesario buscar otro tipo de caminos, lo vamos a hacer porque nuestra prioridad es hacerlo legalmente y por supuesto que responda a la necesidad. Primer punto. Segundo, lo atacaron muy fuerte porque no estaba en el debate. Desafortunadamente no era un viaje de imprevisto que hizo pues en el momento que le notificaron el debate. Claro. Y tercero, le están acusando, le están resaltando el tema de los taxis inteligentes, que evidentemente además está aplazada la entrada en vigencia precisamente porque somos conscientes de que hay que estudiar, por un lado, una serie de documentos
y su legalidad del gobierno nacional, y por otro lado hay que seguir trabajando, socializando esta medida. Entonces, a mí no me parece responsable, y como dicen varios concejales, aquí se trata de solucionar las situaciones que realmente se pueden solucionar y no se soluciona a través de una moción. Y terminaría diciendo una cosa: buena parte de los problemas en movilidad son históricos. Y es imposible que una administración esta o cualquiera lo resuelva. No lo resolvió la anterior ni la anterior. La pregunta es qué estamos haciendo para resolverlos y si le vamos a dejar a la ciudad una carta de navegación para resolverlos, en transporte público, en mejor infraestructura para vehículo particular y para transporte público, si vamos o no, o si estamos o no reduciendo el número de colados, si estamos renovando la flota de Transmilenio, si estamos haciendo intervenciones, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí vamos, y lo estamos haciendo, y somos conscientes de que la movilidad en Bogotá es una prioridad, y asimismo estamos invirtiendo y trabajando en ello. Es que, secretario, se lo digo porque le entiendo perfectamente, la moción de censura en sí misma seguramente no le va a solucionar nada a la ciudad, de acuerdo, pero que el secretario esté de viaje, pues tampoco. Y en últimas, yo quisiera saber, por supuesto, el proyecto del metro está seguramente que en el primer renglón, pues para Bogotá, todos queremos que haya metro, bueno, tantas cosas. Pero si el secretario no asiste a una reunión del Banco Mundial esta semana, a un foro, le pasa algo muy grave al Metro de Bogotá, teniendo en cuenta que acá tenía tantos frentes para atender, tantas preguntas para resolver. Es decir, tenía que poner el viaje en primer lugar, efectivamente. Pues mira, esas respuestas se las tiene que dar el secretario de Movilidad. Cuando y llegue, él te explicará. que no ha llegado. Ya llegó. Pero además, lo importante es que la pregunta es, insisto, si no es solamente cuál era el papel en el viaje, sino además por qué hacen el debate cuando él no está. Por ejemplo, podríamos hacer la pregunta. Pero independientemente, porque yo no quiero, digamos, llegaríamos a desviar la discusión. La pregunta es, hay que hacer, primero, a mí sí no me queda claro, yo fui concejal en aquel momento, incluso promovimos algunas mociones de censura, pero había otro tipo de hechos, y además eran hechos básicamente evidentes, especialmente de faltas éticas. Pero en este caso, yo insisto, ¿por qué los del Polo y progresistas no hicieron las mociones de censura en su momento y aquí de una manera oportunista lo pretenden hacer? No permiten que él responda, independientemente que esté de viaje o no. El reglamento es el reglamento, y el reglamento establece, primero responde el funcionario y después podría eventualmente convocarse a la moción de censura. No lo han permitido hacer, y nosotros pues confiamos, y además hemos adelantado los trámites no solo de acuerdo a la ley, sino con toda la conveniencia técnica, porque además pues hoy Bocarejo es una persona que ha trabajado toda su vida en esta materia, y yo quiero resaltar, los secretarios de movilidad de las últimas alcaldías han terminado inmersos en problemas de corrupción. Aquí no estamos hablando de corrupción, aquí no estamos hablando de faltas éticas. Pues por supuesto hay un debate sobre el tema de la movilidad, pero no hay faltas de transparencia frente a las actuaciones de Bocarejo. Entonces, pues nosotros estamos listos para defendernos, somos conscientes de que tenemos una oposición rabiosa, con ánimo de hacer politiquería y oportunismo político, pero estamos listos para hacerlo. También hay muchos concejales incluso que han planteado, pues busquemos cuál es la solución, quién tiene que responder, cuál es la respuesta, y una vez eso suceda, pues tomaremos una decisión. No, la última pregunta que le quiero hacer. En la tala de árboles, ayer hubo un debate en el Consejo de Bogotá. ¿Está el distrito haciendo lo que es? Porque es que hay investigación de la Contraloría, hay investigación de la Personería, hay investigación de la Procuraduría, de la Fiscalía, quejas todo el mundo. De los vecinos, reclamos ciudadanos que son válidos. ¿Por qué o es que no se ha comunicado bien de pronto eso? Bueno, Manuel, Carolina, lo primero es que para nosotros el arborado urbano es una prioridad. Hemos sembrado más de 90.000 árboles, más que cualquier otra administración en los últimos años. Y hemos talado menos árboles que las últimas administraciones. Talar siempre debe ser y es la última opción. Desafortunadamente hay momentos en donde hay que proceder de esa manera para evitar riesgos en la salud, en la vida humana o en la infraestructura. Muchas veces hay, como ustedes bien saben, especies no nativas que generan daño en el entorno. Y es muy importante resaltar que todos los árboles que han sido talados en esta administración, todos sin excepción, han sido repuestos, bien sea en el mismo lugar o muy cerca del lugar original. Entonces, entendemos la preocupación ciudadana, eso es muy importante decirlo. Yo, como ciudadano, como bogotano y como funcionario, entiendo la preocupación alrededor de este debate.
pero desafortunadamente también se está cabalgando sobre unas premisas que no son ciertas y también se está buscando hacer política. Entonces, para los ciudadanos es muy importante resaltar, uno, hemos sembrado más árboles que cualquier otra administración, llegamos casi a los 90.000 y seguimos adelante. Incluso les quiero decir que no hay una sola obra de esta administración que no contemple un arborado serio y masivo. Dos ejemplos, el Transmilenio de la Séptima y renovación integral de la Séptima va a tener un 20% más de árboles, vamos a pasar de 4.000 árboles a 5.000 árboles en la Séptima. El solo metro, el viaducto, lo acompañan 3.000 árboles nuevos. Y en el caso de la novena que ustedes plantean, hemos sembrado casi todos los árboles que fueron en ese momento cortados, ya fueron sembrados nuevamente. Es decir, nuestro ánimo es, en el momento que haya que llegar a la última instancia, porque hay una afectación en la salud del árbol o en la condición del árbol, o porque hay algún riesgo humano, pues es reponer inmediatamente el árbol una vez se tale. Pero quiero insistir, la última opción, como dice el secretario de Ambiente, es llegar a ese punto. Nosotros venimos reorganizando el arbolado de la ciudad, estamos creando además los viveros más grandes. Mire, le quiero terminar diciendo frente a este tema que en San Cristóbal hemos hecho un convenio entre el Jardín Botánico, el IDIPROM y la alcaldía local, en donde personas que tienen hoy una segunda oportunidad gracias a los programas sociales de la administración, que fueron habitantes de calle, están trabajando, haciendo jardinería y trabajando en este gran vivero en San Cristóbal, que va a producir, esperamos al año, más de 50.000 árboles nuevos para reforestar los cerros, para las obras de infraestructura. Es decir, somos conscientes de la necesidad de invertir en este sentido y, por supuesto, estamos listos para demostrarle a los bogotanos que nuestra prioridad sí es el medio ambiente, sí es una ciudad verde, sí es una ciudad que respete su arborado urbano. Pues amén a la siembra de árboles, ojalá. Muchas gracias, secretario. Pero antes de que tú lo dices, ojalá como si dudaras. Yo quiero insistir. Es que dudo, pero si le doy mis dudas, usted me va a decir que le pregunte a la directora del Jardín Botánico. No, te cuento yo que tenemos, es decir, nosotros, yo aquí les estoy hablando con hechos, Carolina, y es muy importante para los ciudadanos. Cuando yo digo que hemos sembrado más de 90.000 árboles, es porque hemos sembrado los 90.000 árboles, y yo invito al interesado a que nos pregunten dónde, al Jardín Botánico, y que por supuesto se haga una caracterización, incluso corredores que hoy tenían deficiencia de árboles los hemos venido sembrando. Y lo segundo es que pueden comparar con otras administraciones, es muy importante si a ustedes les interesa. Y por supuesto, árbol, y yo quiero terminar con esto que también planteaba de pronto Manuel, tú lo planteaste, y es la socialización. Sí. Creo que en lo que tenemos que hacer más énfasis es en socializar, y no solo la tala, la siembra, porque lo más importante es que los vecinos no solamente estén de acuerdo y acepten y haya legitimidad en esas intervenciones, sino además las protejan. Oiga, y hay manera, se puede traquear en una ciudad a través de GPS, hay aplicaciones hoy en día para uno traquear los árboles que han sembrado, cuáles están, y en fin, eso también se puede revisar. Claro que sí. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos en Despierta Muchas Bogotá. Gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos con mucho más.